Muy buenos días, un saludo muy cordial a toda la gente que el día de hoy nos escucha. Es un placer poder darles la bienvenida al tercer episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el patrimonio y trataremos los siguientes temas: integración del patrimonio, cosas, bienes y derechos, clasificación de bienes, obligaciones, elementos de las obligaciones, fuentes de las obligaciones, modalidades de estas mismas, transmisión de obligaciones y finalmente la extinción de estas. Para comenzar con el tema, primero me gustaría darles la definición de patrimonio. El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituyen una universalidad de derecho. Con la palabra pecuniario se hace referencia a todo lo relacionado con el dinero efectivo. Una vez dicho esto, comenzamos con la integración del patrimonio. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que conforma el patrimonio de una persona? Pues yo creo que al morir, una persona deja como patrimonio todo lo que le pertenece. Así es. Nuestro patrimonio es todo aquello que nos pertenece y se compone de dos elementos: activo y pasivo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo está compuesto por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. ¿Podrías darnos ejemplos para que nos quede más claro? Por supuesto. Un ejemplo de patrimonio activo podrían ser dinero en efectivo, cuentas bancarias, muebles, terrenos o automóviles. Todos esos objetos son apreciables en dinero. Por otra parte, podrían ser un patrimonio pasivo las deudas, hipotecas por pagar y préstamos por pagar a corto o largo plazo. Gracias, con estos ejemplos ya me quedan más claros los conceptos. Muy bien, ahora me gustaría cederle la palabra a Juan para que nos hable acerca de las cosas, los bienes y los derechos. Muchas gracias, es un gusto estar aquí el día de hoy. Yo le hablaré acerca de los bienes y los derechos. Para empezar, en el lenguaje jurídico, son cosas o bienes aquellas entidades materiales o inmateriales dotadas de una existencia autónoma y unitaria y susceptible de ser conjunto del derecho patrimoniales independientes. Del mismo modo, la unidad de las cosas puede ser física o económica. Ahora bien, en cuestión de ser cosas, bienes y derechos existen: portabilidad, igual de bienes muebles por naturaleza, como el suelo y las capas del subsuelo; por incorporación, como las edificaciones y las construcciones; por destino, como las herramientas y los objetos de una exclusiva del inmueble; como analogía, como las concepciones hipotecarias y traspasos; por acepción, como las puertas, ventanas y otros bienes que, al instalarse en un lugar, pasa de ser parte del inmueble; por representación, como la documentación o las escrituras que otorga la propiedad sobre el inmueble. ¿Qué leyes son las que respaldan esto que nos comentas? Muy buena pregunta. Según los artículos, los bienes son muebles por naturaleza o por disposición. Son muebles por naturaleza los cuerpos que puedan trasladarse del lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Entonces podemos decir que todos tenemos bienes y derechos, y esto es aquello que nos pertenece, sea tangible o no. Así es, compañero. Muchas gracias, Juan. Ahora pasaremos al tema de clasificación de bienes y cosas. Las clasificaciones que se han hecho de los bienes son de dos clases: fundamentales, que serían relativas a las cosas o bienes corporales, y relativas a los bienes en general, abarcando tanto las cosas o bienes corporales como los incorporales o derechos. Y la clasificación que abarca tanto a los bienes corporales como a los incorporales comprende bienes muebles e inmuebles, bienes corpóreos e incorpóreos, bienes de dominio público y de propiedad de los particulares. ¿Podrías darnos ejemplos de bienes según la clasificación que nos mencionaste?
Por supuesto. De bienes muebles podemos poner como ejemplo los aparatos electrodomésticos. Son objetos que podemos mover del lugar. Un edificio es un ejemplo de un bien inmueble, pues no podemos moverlo a otra calle si así lo deseáramos. Los bienes corpóreos son aquellos que podemos identificar usando los sentidos, por ejemplo una silla, y los incorpóreos son aquellos que solo se pueden identificar usando la imaginación, por ejemplo la patente de algún proyecto. Según el artículo 339 del Código Civil Federal, son bienes de dominio público los destinados al uso público como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. Los que pertenecen privativamente al Estado sin ser de uso común y están destinados a algún servicio público o el fomento de la riqueza nacional. Y los bienes de propiedad privada son las cosas de cualquier tipo que pertenecen de forma individual o colectiva a uno o varios particulares o empresas privadas. Gracias, esto me ha ayudado a comprender mejor la clasificación. Muy bien, ahora nuestro compañero Ariel nos hablará sobre las obligaciones de los derechos personales. ¿Nos podrías explicar cómo se definen estos derechos? Por supuesto, Andrea, les explico. El derecho personal, o también llamado derecho de crédito, se define de una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención de carácter patrimonial o moral, tales como los contratos, la compraventa, el arrendamiento, el préstamo de dinero o el contrato de trabajo. Todos los contratos son fuentes de derechos personales y de obligaciones. Bueno, compañero, yo recuerdo haber leído acerca de que estas obligaciones contaban con elementos. ¿Nos podrías comentar cuáles son? Claro, Manuel, estás en lo correcto. Las obligaciones de los derechos personales contienen 3 elementos. El primero es que exista una relación jurídica entre sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Podrías definir mejor estos sujetos, por favor? Sí, bueno, en este caso el acreedor es el sujeto activo de la obligación que es titular de un derecho subjetivo comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito. El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. ¿Y cuál sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, la deuda simple entre dos sujetos. El sujeto Carlos presta 100,000 pesos a Ricardo, quien se obliga a pagárselos en una fecha determinada. Si Ricardo no paga los 100,000 pesos a Carlos, este puede hacer que Ricardo sea compelido por un juez a pagar. Sin embargo, puede desaparecer el deudor, pero no extingue la deuda. Serán sus herederos o legatarios quienes habrán de cumplir la deuda, o bien, en sentido contrario, al no existir acreedor determinado, es posible exigir el cumplimiento de una obligación al nuevo titular del derecho. Gracias, ya me quedó más claro cada uno. Bien, ahora sigamos con el segundo elemento. Esta es la facultad que nace de la relación jurídica en favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor. Ariel, ¿podrías explicar más este punto para que podamos entenderlo mejor? Claro, Manuel. Bueno, en otras palabras, en el derecho personal no encontramos el poder jurídico, sino la facultad de obtener o de exigir del deudor una prestación o abstención. La facultad siempre supone que hay una relación entre sujeto activo y pasivo. Simplemente implica la posibilidad de que el sujeto activo obtenga algo del pasivo y únicamente pueda abstenerse un acto de conducta, el desarrollo de cierta actividad en favor del acreedor. Ahora daré un ejemplo. El pago de un título de crédito llamado pagaré se puede exigir mediante la sentencia de un juez. No obstante, el ponerse de acuerdo para ir a algún lado y no asistir no puede recurrirse ante un juez para obligar al deudor a presentarse al acuerdo. Exacto, Manuel. Veo que lo has entendido bien, pues ese es un buen ejemplo. Gracias por la aportación.
Bueno, y por último el tercer elemento. Este nos dice que es el objeto de esta relación jurídica. Consiste en una presentación o obtención de carácter patrimonial o simplemente moral. Se podría decir que es una conducta del deudor. Gracias por la explicación de estos elementos, Ariel. Ahora, ¿nos podrás mencionar sobre el tema de las fuentes de estas obligaciones? Claro, el estudio de las fuentes de las obligaciones se cifra en determinar si un cierto hecho o acto jurídico configura el presupuesto previsto en la norma de manera que se produzca la consecuencia que es la creación de obligaciones. En otras palabras, el estudio de las fuentes de obligaciones debe buscar la respuesta a tres interrogantes. A. ¿Por qué determinados hechos jurídicos y no otros generan obligaciones? B. ¿Cuáles son los hechos jurídicos que se encuentran previstos en un determinado ordenamiento como fuente de obligaciones? C. ¿Cuál es el criterio de clasificación que, atendiendo las respuestas de las cuestiones A y B, debe adoptarse para clasificar las fuentes de las obligaciones? Ariel, por lo que tengo entendido, existen diferentes fuentes de obligación. ¿Nos explicarías cuáles son cada una de ellas? Claro, Juan, e iniciaré mencionando el contrato. Este asume el papel estelar en la generación de obligaciones, puesto que su objeto es generar derechos y obligaciones, sea para ambas partes contratantes o para una sola de ellas. El artículo 1091 del Código Civil dice que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Las fuentes de las obligaciones. También existe la gestión de negocios o cuasicontratos. El artículo 1887 del Código Civil dice que son cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca de los interesados. ¿Y en qué consiste esta fuente? Bueno, Andrea, esta fuente consiste en la obligación que adquiere aquel que, sin estar obligado, asume la gestión de negocios ajenos, de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se halle en estado de proveer a sí mismas a ellas, debiendo también someterse a las consecuencias del negocio y a las obligaciones derivadas de un mandato. Espero haber respondido a tu pregunta, Andrea. Sí, Ariel, ya lo entiendo. Muchas gracias. Bien, otra fuente más es la declaración unilateral de voluntad hecha por una persona con el fin de obligarse, tomando espontáneamente el carácter de deudor. Solo es fuente de obligaciones cuando la carga o compromiso que se adquiere tiene carácter patrimonial. La ley no permite esta forma de adquirir o reportar obligaciones, sino únicamente en 4 casos que son los siguientes. 1. Oferta para vender. 2. Promesas de recompensa a favor de quien realice un hecho determinado. 3. Estimulación contractual a favor de tercero. 4. Expedición de documentos al portador por una suma de dinero. Y por últimas 2 fuentes de la categoría de actos lícitos, que comprende los delitos penales y los delitos civiles. El delito penal es aquel acto que, realizado por una persona, importa la violación de una disposición de Código Penal que clasifica como figura delictiva tal acto. El delito civil es aquel acto lícito que, no teniendo sanción de carácter penal, origina para su ejecutor la obligación de reparar el daño causado, y los actos lícitos que causan daño por el uso de cosas peligrosas ha originado la teoría de la responsabilidad objetiva o riesgo creado. Se refiere a aquellos actos que, aun siendo lícitos, causan daño por el empleo de las cosas que son peligrosas en sí mismas, originándose así la obligación de reparar el daño en la medida que han sido causados por el riesgo creado por la colectividad y provocado por aquel que se
que se sirvió de cosas en sí mismas peligrosas, sea por su naturaleza, por la velocidad que desarrollan, por su explosividad, etc. Muy bien, muchas gracias Ariel por toda la información que nos acabas de dar. Ahora pasaremos a las modalidades de las obligaciones y para esto le cedo la palabra a Manuel. Gracias, Andrea. La modalidad es un modo de ser o de manifestar una cosa, es decir, las diversas clasificaciones o tipos de las obligaciones. ¿Y cómo se dividen esas modalidades de las obligaciones? Te comento, se dividen en simples y complejas, las cuales a su vez se dividen en alternativas y facultativas. Serán obligaciones simples en las que no hay ni pluralidad de sujetos ni de objetos, y serán complejas las que se dividan por el objeto y estas pueden ser conjuntivas y alternativas. Ahora, pasaremos a las obligaciones a término. Por término se entiende como un día futuro y cierto, es decir, una fecha. Otra palabra importante de mencionar es el plazo. Este se entenderá por el tiempo que transcurre entre el nacimiento de la obligación y la llegada del término. La eficacia de la obligación está sujeta al término o plazo, así como la iniciación de sus efectos o su extinción. Depende de la llegada de un acontecimiento futuro necesario. Es decir, si la producción de los efectos del acto de estos queda sometida al advenimiento de un suceso cierto y futuro, el hecho es necesario o cierto cuando forzosamente habrá de acaecer. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, este puede ser un día determinado. Para su fecha de hacer un pago o su próximo cumpleaños, existen dos tipos de término, el suspensivo y el resolutivo. El primero de ellos es del que depende la iniciación de la eficacia obligatoria, y el segundo el que resuelve o exige dicha eficacia. Por ejemplo, Juan celebra con una institución bancaria un contrato mutuo, por el cual tal institución se compromete a prestarle el próximo 8 de noviembre la cantidad de 500,000 pesos. Esa cantidad deberá ser restituida por Juan en un plazo de 5 años después. Continuando con el tema de las obligaciones están las condicionales. Manuel, ¿qué? La condición es eso que habríamos de cumplir para obtener un beneficio. Jurídicamente hablando, llamamos condición cuando las condiciones de un acto jurídico quedan suspendidas a un acontecimiento incierto y futuro que puede llegar o no a la resolución de un derecho ya adquirido. Y en este caso, ¿cuál es su clasificación? Se clasifican por la condición suspensiva, que es cuando surge de su cumplimiento y depende de la existencia de la obligación. Esta se mantiene en suspenso al inicio de las consecuencias jurídicas de la obligación hasta que se lleve a cabo el acontecimiento incierto. Por ejemplo, cuando unos padres le prometen a su hijo que al terminar y titularse de la licenciatura le regalarán un automóvil, por lo que la obligación de los padres hacia el hijo estará en suspenso hasta que éste se titule de la licenciatura. La condición resolutoria, por su parte, es cuando cumplida resuelve la obligación volviendo las cosas al estado que tenían, como si la obligación no hubiera existido. Por ejemplo, cuando al momento de hacer un contrato de compraventa entre el señor Juan y el señor Jaime, en el cual la venta será de una casa, en una cantidad de 800,000 pesos. Sin embargo, dentro del contrato hay una cláusula en la cual se estipula de que existe una oferta posterior de Daniel por la cantidad de 100,000 pesos. La venta quedará disuelta entre los señores Juan y Jaime, por lo que la propiedad regresará a Juan como si nunca se le hubiera vendido a Jaime. De ese modo se lleva a cabo la venta entre los señores Juan y Daniel. Ahora, continuando con el tema de obligaciones, tenemos las obligaciones mancomunadas. ¿Podrías comentarnos a qué se refieren? Te comento, la palabra mancomunada tiene el objetivo en unir a personas con un fin común, por lo que será una obligación mancomunada aquella en la cual hay diversidad de deudores o de acreedores o de ambos a la vez, con especies distintas según la exigencia y el pago puedan o deban fraccionarse. La característica principal de las obligaciones mancomunadas es en la cual puedan existir diversos acreedores o deudores. Es una obligación que se encuentra considerada dentro de la complejidad de los sujetos. Muy bien. ¿Y cómo se definen y se clasifican las obligaciones conjuntivas?
Será una obligación conjuntiva aquella en la que el deudor se le puede exigir varias prestaciones derivadas de un mismo negocio jurídico. Será conjuntiva la obligación en la cual está obligado el deudor a prestar varios hechos o entregar varias cosas a la vez y no se liberta de su compromiso mientras no cumpla con todas las conductas requeridas. A este tipo de obligaciones conjuntivas se les denomina homogéneo y serán heterogéneas cuando el contenido de las diversas prestaciones sea distinta dualidad, en la cual el deudor se obliga a entregar una cosa y a prestar un hecho, o observar una abstención y entregar una cosa a la vez. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un automóvil entre Esteban y Juan, en el cual Esteban será el comprador y Juan el vendedor. Al momento de celebrarse el contrato, Esteban tiene la obligación de pagar el precio fijado del automóvil, así como la tenencia vehicular, además del cambio de placas de propietario, etc., siempre y cuando no haya quedado estipulada otra cosa dentro del contrato. Por último tenemos a las obligaciones alternativas. La palabra alternativa es la acción o derecho que tiene cualquier persona o comunidad para ejecutar alguna cosa o gozar de ella alternando con otra. Y la obligación alternativa consiste en la presencia de múltiples prestaciones como contenido del objeto, con la salvedad de que el deudor tendrá la posibilidad de librarse de la obligación si da cumplimiento a una sola prestación. Muchas gracias por esta información, compañero. Ahora Juan nos hablará sobre la transmisión de las obligaciones. Adelante, Juan. Gracias. La transmisión de las obligaciones es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una situación en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de este fenómeno se relacione con la persona del sujeto que se ha quedado sustituido. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sí, claro. Un ejemplo de esto último es cuando, por fallecimiento, se transmiten los derechos al heredero. Las obligaciones se pueden transmitir bien sea por actos realizados entre vivos, contrato de acuerdos o legislaciones, o por muerte, legados o herencias, sin que se modifique el derecho en sí. Muchas gracias, Juan. Ahora pasaremos a la extinción de obligaciones. Creo que muchos podemos pensar por primera vez que una obligación se extingue al haber un pago. ¿Es esto cierto? Esto es lo cierto. El pago es uno de los modos por los cuales se extingue la obligación. Este es el efecto y destino natural de toda obligación, es decir, que el deudor realice la conducta debida y con ello deje plenamente satisfecho el derecho del acreedor. Hablando jurídicamente, se tomará el pago como el que entrega la cosa debida que el que realiza el hecho que es. La naturaleza jurídica del pago y el objetivo es que quien realiza el pago siempre pretende el efecto jurídico de cumplir la obligación para extinguirla en el derecho. ¿En qué momento se dice que hay dación de pago? Existe dación en pago cuando el acreedor recibe de su deudor el pago de la obligación mediante un objeto diverso del debido, con el consentimiento del acreedor. La definición de esta figura jurídica se encuentra en el artículo 2095 del Código Civil, que a la letra dice: la obligación es extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. ¿Y cuál sería otra forma de extinguir las obligaciones? La compensación podría ser otra. La compensación es una forma por la existencia de dos deudas entre las mismas personas y un sentido inverso una de otra. Impone la consunción de ambas hasta el importe de la menor. La anterior de conformidad con los artículos 2185 y 2186 del Código Civil. Esta institución tiene su fundamento en la buena fe, pues nadie debe pretender cobrar su crédito sin pagar al mismo tiempo el monto de su deuda. Por otro lado, tenemos a la confusión en términos del artículo 2206 del Código Civil. La confusión se efectúa cuando la obligación se extingue, ya que las cualidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. Debe afirmarse que la confusión sobreviene cuando el crédito y la deuda llegan a formar parte del mismo patrimonio y en tal sentido debería entenderse.
Otra forma es por el que el acreedor concede a su deudor, liberándolo de la deuda, pudiendo liberar total o solo de parte de la deuda a menos que la ley lo prohíba expresamente. Asimismo, tenemos la novación. Consiste en la extinción convencional de una obligación preexistente por la creación de una nueva obligación que la sustituye. Dentro de la legislación aplicable a la materia está contemplada la novación, cuando las partes, es decir, los sujetos activo y pasivo, alteren sustancialmente sustituyendo una obligación nueva a la antigua. La novación encuentra su naturaleza jurídica en que no se limita a hacer un contrato, ya que éste crea, transfiere y extingue obligación. ¿Podrías mencionarnos qué es la prescripción negativa? La prescripción negativa ocurre con el pasar de los años y según lo estipulado en la ley, se llega al término para liberarse de la obligación. En los casos que no se encuentren contemplados dentro de la ley para que se dé la liberación de la obligación, tendrá que pasar un lapso de 10 años para que pueda liberarse de la obligación. La única obligación que es imprescriptible por la esencia de la misma es la de alimentos. ¿Existe alguna otra? Sí, finalmente tenemos la caducidad. Esta no debe ser alegada por la contraparte para que se extinga. Cuando acaba el plazo se extingue, no la tiene que oponer nadie. La caducidad puede ser alegada de oficio por el juez. Los plazos de caducidad son inalterables, inamovibles y serán de acuerdo con este caso. La caducidad se suspende por las mismas causas que la prescripción, por acuerdo entre las partes por escrito. El cómputo del plazo de caducidad se inicia de la misma forma que en la prescripción. ¿Cómo se computa el plazo? Días enteros, se incluyen los días inhábiles y los festivos. Pues muy bien, con esto concluimos el tema y me gustaría cederle la palabra a mis compañeros para que puedan darnos su conclusión. Juan, comenzamos contigo. Es interesante lo que se puede aprender de derecho y en estos temas. Bienes de derecho. Es interesante porque, por ejemplo, todos tenemos un bien de algo, desde aquella persona que solo cuenta con herramientas de trabajo hasta aquel empresario súper exitoso con múltiples propiedades. Y como se caracteriza estas propiedades de cualidad por su cualidad, como por ejemplo bien por naturaleza, por analogía, por accesión, por incorporación, etc. Es importante y a mi parecer son los derechos de todos, absolutamente todos tenemos derecho por el hecho de vivir y creo que es lo más maravilloso que podemos tener. En cuestión de la transmisión de obligaciones, su cuestión de la herencia me queda claro ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, es muy importante recalcar que cuando una persona muere, esta deja y por ende entrega sus pertenencias a quien deja en el testamento, transmitiéndole esta obligación. Y en cuestión de personas vivas existe la transmisión de obligaciones y esta se da cuando, por ejemplo, una persona queda como aval en un préstamo y esta persona que recibe el apoyo deja de pagar. Esto produce que la persona que quedó como aval y firmó tenga ahora que pagar la deuda. Es muy común en casos con financieras y aún aunque no existen castigos severos para quien deja de pagar o para el aval, se corre el riesgo de una sanción como buró de crédito. La extinción de obligaciones. En cuestión de la extinción de obligaciones, se extingue a una persona al pagar sus deudas y de este momento deja de tener obligaciones. O también cuando una persona lleva ciertos años trabajando en una empresa y su cláusula expira, esto quiere decir que es libre de sus obligaciones de trabajar ahí. Muchas gracias, Juan. Ahora le cedo la palabra a Manuel. Puedo concluir destacando la importancia de conocer estos temas que sin duda alguna son de gran utilidad en nuestra vida diaria, así como la universitaria. De los temas que me tocó investigar y que pude conocer más a fondo fue acerca de las obligaciones.
Considero que todos alguna vez en nuestras vidas pudimos haber tenido la oportunidad de escuchar ciertos conceptos acerca de esto, como lo son los tipos de obligaciones y el motivo de su vencimiento. Está claro que si no indagamos más acerca de ello no podremos tener el conocimiento y por ende seguiremos siendo ignorantes sobre estos temas. Como ya lo mencioné al principio, todo esto tiene mucho que ver con lo que sucede en la vida y el mundo. Un ejemplo muy sencillo y cotidiano en el tema de las obligaciones puede ser el pago de un crédito, ya que cuando una persona va a una institución a solicitar un crédito, se compromete de manera específica a ir pagando conforme lo establecido, y por tanto, se puede decir que está cumpliendo con una obligación. Y en esto estamos igual tocando la parte de las condiciones. De estas se puede destacar las que de ninguna manera se pueden cumplir por ser ilícitas o las que no tienen valor por ser imposibles. Otra situación que sucede igual muy seguido y que en muchas ocasiones las personas no tienen el conocimiento son de las que nos habla de las obligaciones mancomunadas. Puedo mencionar que conozco personas que han solicitado créditos colectivos pero que desconocían que cada una de las personas que eran partícipes en él tenían la misma responsabilidad en cuanto al pago. Y por esto algunos aprovechaban de no hacer sus pagos porque sabían que de alguna manera las otras personas que estaban dentro de la mancomunidad lo debían hacer. Claramente este tipo de malas experiencias se pueden prevenir si leemos y nos informamos. No solo basta con convencernos con la información que nos comparten nuestros amigos o familiares, sino que si debemos tomar una decisión que pueda comprometernos a llevar a cabo una acción delicada que pudiera hacernos mal por el simple hecho de no haber tenido la información necesaria del tema, o bien hacer valer nuestros derechos de vencimiento conforme a la ley. Y en este caso, si no conociéramos de esto, seguiríamos teniendo la misma obligación hasta su término. Ahí está lo importante que es conocer estos temas e indagar más a fondo sobre ellos. De igual manera, son cosas que sin duda alguna debemos de conocer porque están muy ligadas con la profesión que queremos desempeñar. Muy bien, ahora vamos con Ariel. Bueno, en conclusión puedo decir que por mi parte, y por los temas que he explicado en este podcast, las obligaciones de los derechos de las personas, que en este caso nos habla de que existe el sujeto activo y el sujeto pasivo, en donde el activo es quien tiene el derecho de exigir, de dar, hacer o no hacer, me ha parecido un tema muy importante. La verdad es que no conocía acerca de todo lo complejo que puede llegar a ser, por así decirlo, pero sí tenía ya ciertos conocimientos en cómo funciona. De hecho, no me parece que sea algo difícil de reconocer o llegar a entender si se estudia bien, ya que es un acto que podríamos decir se lleva a cabo la mayoría del tiempo, y me imagino que tal vez lo han visto. Por ejemplo, cuando una persona se muda a un edificio, tal persona, en este caso le llamaremos el sujeto pasivo. Esta persona será quien tendrá que cumplir con las obligaciones que el dueño del edificio, en este caso el dueño del edificio sería el sujeto activo, le haya exigido y especificado en cuanto al costo de la mensualidad de la renta, ya que, como entendemos, ese sujeto tendrá que cumplir si es que no quiere ser echado del edificio, y en caso de que se atrase, ya tenga varias deudas acumuladas y de repente desaparece o llega a fallecer, se buscará alguna manera de que alguien más pague por él, ya que por el hecho de que él no esté, no significa que la deuda tampoco, sino que se buscará hasta que alguien más cumpla con estas obligaciones. Creo que es un tema que la mayoría al menos tendremos un conocimiento básico de cómo funcionan estos derechos, pero deberíamos conocer un poco más a fondo en caso de participar como alguno de los dos sujetos, para no vernos después en algún malentendido o una acción no cumplida o mal hecha por no tener un conocimiento poco más específico de cómo funcionan estos derechos. En lo personal, haber adquirido un poco de ese conocimiento más amplio y los demás temas tratados en este podcast me parece algo genial, porque estas son solo unas cuantas de los derechos y obligaciones que como personas se nos asignan, pero considero que puede llegar a servirme y ser de gran utilidad a lo largo de mi vida. Son grandes aportaciones, de hecho, a las personas que también nos escuchan en caso de que aún no las conocieran, ya que me parece muy importante saber es por estas y más acciones que se rigen en nuestro país. Pero no lo digo tanto en el hecho de que debamos cumplirlo para ser el mejor ciudadano, porque eso es imposible, además de que siempre hay otras personas que tienen un conocimiento más vasto en estos temas y solo buscan la manera de dejarte mal,
y es por esto que me parece más útil conocerlos, para que no caigamos en trampas de personas que solo buscan acabarnos y quitarnos más de lo que a veces con lo que no contamos, y en caso de llegar a tener los conocimientos necesarios, no ser como aquellas personas que solo buscan perjudicar para beneficiarse a sí mismas. En fin, gracias a mis compañeros por sus aportaciones y participaciones, y gracias por la atención a quienes nos escuchan. Muy bien, muchas gracias, compañero. Bueno, a mí me gustaría concluir diciendo que aprendí mucho el día de hoy. Aprendí nuevos conceptos como el de la palabra pecuniario y aprendí muchas cosas sobre el patrimonio y las obligaciones. Ahora sé cómo clasificar los bienes. Antes de este podcast no sabría hacerlo. Ahora sé que hay bienes tangibles e intangibles y también bienes muebles e inmuebles. Me imagino que la elaboración de un testamento debe ser algo muy tedioso, pues hay que dejar bien estipulado quién se va a quedar con qué, y supongo que el abogado, además de especificar a manos de quién pasarán los bienes, también debe clasificarlos. Quizá hay personas que no cuenten con mucho, quienes sí lo hagan, y por lo tanto el proceso sea más largo. Y creo que eso justifica por qué hacer un testamento es muy caro. Pero así como tenemos bienes, también tenemos obligaciones, y en este podcast me di cuenta que son muchas. No sé ustedes, pero en lo personal está muy fea esta onda de ser adulto. También podemos heredar deudas. Si a un niño le dices que debe pagar lo que alguien más se comió, ese te dirá que eso es injusto, y lo es. Pero cuando se es adulto no puedes decir que es injusto y luego darte la vuelta e irte. Así que por favor eviten heredar deudas y mejor hereden otras cosas. Pero también se pueden extinguir estas obligaciones, lo cual siento que nivela un poco la balanza. Creo que lo que menos sucede al momento de una extinción es cuando el deudor paga. Habrá quienes sí lo hagan, pero desafortunadamente es más la gente que decide dejar que sean otros quienes se encarguen de sus deudas. Y nuevamente lo digo, no sean así, sean responsables de sus cosas. Si piden un préstamo, hagan un esfuerzo por ir al corriente y no se lo hereden a alguien que también está encargando sus propias deudas. Y nuevamente lo digo, no sean así, sean responsables de sus cosas. Si piden un préstamo, hagan un esfuerzo por ir al corriente y no se lo hereden a alguien que también se está cargando con sus propias deudas. Muy bien, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima con mucha más información.